Ayer tuvimos la confirmación oficial de que Fernando Alonso se queda en el equipo Aston Martin y hay muchas cosas que comentaros al respecto sobre ello porque posteriormente estuvo en una rueda de prensa, ha salido muchísima información de ahí propia del propio asturiano, así que os vamos a contar todo ello y además alguna que otra noticia importante del mundo de la Fórmula 1 que para no centrar este vídeo únicamente en Alonso, que estará en la descripción del vídeo, todos los temas que vamos a tratar detallados en este vídeo. Como digo, no va a ser centrado solamente en Fernando Alonso, y hay algunas cosas que nos vamos a dejar, pero nos vamos a hablar en este vídeo específicamente al respecto sobre la elección. Vamos a centrarnos en eso, luego hablaremos de otras vertientes que también ha confirmado Alonso, eso lo hablaremos en próximos vídeos. Pero como os digo, tenemos que empezar hablando acerca de la elección. También os voy a dar mi opinión sobre todo esto y toda la información que tenemos ahora mismo del equipo Aston Martin, pero lo primero que tenemos que comentar es que, y esto es muy importante, en esta silly season que después del fichaje de Hamilton por Ferrari aparentaba que iba a ser una locura. ¿Por qué digo esto? Hamilton es quien da ese pistoletazo de salida a una silly season que ya de por sí iba a ser mejor que la de 2023 a 2024 porque es que no hubo cambios. Mínimo iba a ser más interesante porque algún cambio se iba a dar seguro, pensando ya seguramente en el próximo reglamento, y Hamilton fue quien lo demostró. Ya sabiendo eso, ya sabiendo que sería una silly season de locura y donde hasta el propio Max Verstappen está en el mercado pese a tener contrato, esto es muy importante, Fernando Alonso ha sido el primero en elegir y ha cumplido su palabra. Hace ya unas semanas él dijo que él iba a decidir su futuro, no iban a decidirlo nadie por él, e iba a elegir la decisión que más le agradase para el futuro. Al final lo ha hecho y ha sido el primero, como digo, en elegir. Ya sabemos que hasta el propio Max Verstappen había sido rumoreado con un posible interés de unirse a Aston Martin. Ya sabemos que Adrian Newey se está hablando, que veremos si luego se consigue Lawrence Stroll ese fichaje, pero se está hablando de que Adrian Newey podría estar interesado en unirse a este equipo, por varios motivos que son los que además a Alonso le han llevado al final decantarse por el equipo Aston Martin. Pero cumplió su palabra, él fue quien eligió primero. Elegí cuándo irme de un equipo, cuándo unirme a otro y elegí cuándo dejar la Fórmula 1, también elegí cuándo volver y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No voy a seguir lo que hagan los demás y dicten mi destino, lo haré por mí mismo, para bien o para mal, así es como soy. Estas fueron sus palabras y hace unas semanas ya y efectivamente lo ha cumplido. Hay ciertas cosas que, como os digo, vertientes fuera de Aston Martin que os queremos comentar, que os lo hablaremos esta tarde en el siguiente de los vídeos, no lo vamos a hablar ahora, os las recordaré estas palabras porque son importantes. Él ha elegido. No han elegido por él y no ha decidido en base a otras decisiones, que eran algunos medios también lo que estaban insinuando que podría acabar ocurriendo. Esto es muy importante para empezar, pero también os tenemos que contar cómo tomó la decisión Fernando Alonso. Aquí también hay una cosa importante y es el hecho de esa retirada. Bueno, Alonso ha jugado mucho con esa retirada, también ha dicho en estas palabras, prácticamente lo veremos. Esto es otra de las cosas que nos dejamos para el futuro vídeo porque vamos a hablar también no solo de una retirada de Alonso cuándo podría darse, sino el futuro de Alonso porque él ya ha dicho que no se ve sin un volante en sus manos, que eso ya os lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero hablando sobre Fórmula 1, ya os dijimos que esa retirada de la categoría en 2025 no se iba a dar. Pero ya no es porque no se fuese a dar porque iba a seguir, iba a encontrar un hueco. Es que era muy sencillo, es que aunque dijeras, bueno, quizá ha llegado mi momento, con Aston Martin él tenía una opción de un año más. Eso ya os lo contamos siempre. Él mínimo tenía contratos casi asegurados, simplemente él tenía que ejercer esa opción hasta 2025. Con unos coches que van a ser muy similares, no tenía sentido irse en 2025. Yo tenía mis dudas para 2026, ahí os lo tengo que decir y os lo hemos estado diciendo y os explicaremos por qué al final se queda, que eso es una locura, que se quede más allá de 2026. Pero yo ahí sí tenía mis dudas y os explicaré por qué las tenía, que ya las he contado en el canal, pero por si hay alguien nuevo. Pero ya os dijimos que eso en sí, ese jugueteo que tenía Alonso de, bueno, ya decidiré mi futuro, primero tengo que decidir si me quedo o no, yo creo que eso siempre ha sido algo que ha estado utilizando para esta renovación, es decir, para conseguir un mejor contrato al final, que esto es algo que también todos tenemos que decir. Él podía quedarse en Aston Martin, pero intentar conseguir las mejores condiciones quedándose en Aston Martin y amenazando con el hecho de no importa si no tengo ni siquiera otra opción que no sea vosotros, es que me puedo retirar. Entonces yo creo que eso es algo que
ha estado jugando, porque también recordemos que es que el propio Alonso comentó cuándo podría tomar la decisión de seguir o no, y él dijo China. Después de China, que ya habrías completado toda la gira asiática y habrías visto la dureza de ir, volver, vuelves a Asia, te vuelves a tu casa, vuelves otra vez a Asia, te vuelves a tu casa, ya haber visto esa dureza, decidir. No hemos llegado a China, porque China es la semana que viene, literalmente hoy estamos a viernes y es la próxima semana. Ya veremos qué es lo que ocurre más allá en su futuro, pero efectivamente aquellas palabras que él decía de después de China decidiré si quedarme o no y ya empezaré a negociar, no ha sido así. Lo que él ha dicho también acerca de esta renovación es que ha sido un proceso muy sencillo, que ya, esto, a ver, sí que tenía que pasar un proceso de, bueno, primeras carreras, cómo me siento, que eso es algo, Alonso ha dicho que se retirará cuando no se sienta bien, es algo que este año desde luego que no está siendo así, y ya vio que de verdad no estaba para poder continuar en el Gran Premio de Australia. Allí fue, después de además 2 carreras muy buenas que fueron Australia y que fueron el Gran Premio anterior en Arabia Saudí, fue cuando efectivamente decidió, vale, pues por supuesto voy a seguir en la categoría, y comenzó esas negociaciones con Aston Martin, que fue un proceso muy sencillo porque las dos partes querían, y además hay una frase que me ha gustado mucho que va a decir al final que no podía ser el final del viaje con Aston Martin. Él se embarcó en este proyecto a mediados de 2022, confió en ellos, en 2023, antes de incluso debutar con ellos, ya dijo que este equipo acabaría ganando, ya en aquellos momentos había rumores, había informaciones de que ya tendría sobre la mesa una opción de cuando te retires, no poniéndole fecha de cuando te retires, ser embajador de la marca. Parece que eso figura ahora mismo en este contrato que también ha firmado, y efectivamente sigue confiando en este proyecto, lo ha demostrado, y así es como decidió esta renovación. Ha sido fácil. Creo que no cambió mucho desde que hablamos en febrero en la presentación del coche. Necesitaba unas cuantas carreras o unas cuantas semanas para pensar realmente en mí mismo, si estaba preparado para comprometerme durante más años en la Fórmula 1 y porque los calendarios son un poco más intensos ahora, los coches también y los compromisos. Mi amor por la Fórmula 1 y mi amor por Aston Martin no ha cambiado. Recordar la pretemporada, que ya cuando se hablaba del futuro de Alonso, prensa británica decía que Alonso tenía un sentimiento de enamoramiento por Aston Martin. Pues fijaros lo que llega a decir también aquí. Pero solo quería este tiempo para hablar realmente conmigo mismo y tomar la decisión y el compromiso. La Fórmula 1 requiere todo tu tiempo, toda tu energía, y tienes que renunciar básicamente a todo en la vida para seguir compitiendo, y quería hablar conmigo mismo para saber si estaba preparado para hacerlo. Una vez que tomé la decisión, creo que fue después de Australia, algo así, me senté con Aston Martin de nuevo, es exactamente lo mismo que les dije en febrero. Quería que fuera mi prioridad y no fue demasiado difícil. Ambos queríamos lo mismo. Yo quería seguir corriendo con Aston Martin y Aston Martin quería también con mantenerme en el asiento. Cuando dos partes quieren algo, en un momento dado se llega a un acuerdo. Así que estoy muy emocionado de seguir compitiendo con este equipo en el que me siento como en casa. También era un éxito de lealtad que quería expresar a mi equipo hace 1 año y medio, y empezamos juntos y logramos tantas cosas, algunas de ellas probablemente sin precedentes en la Fórmula 1, para alcanzar tantos máximos en un periodo tan corto de tiempo. Creo o sentí que esto es solo el principio del viaje, no puede ser el final del viaje para mí y para Aston Martin. Ya os hemos dicho que en el contrato que ha renovado Alonso está hasta 2026. Es una locura ya llegar a 2026, y es además también te demuestra lo que es Alonso. ¿A qué me refiero con esto? Por eso yo os decía que yo tenía dudas de si seguiría o no, porque 2026, es decir, dejarlo en 2025, es una muy buena puerta de salida para un piloto como Alonso. Alonso tiene, y no nos olvidemos nunca, 43 años ya. Es decir, este año cumple 43 años, va a entrar en la próxima reglamentación con 44, 2026 lo va a acabar con 45 años. Eso es lo que estamos viendo en una Fórmula 1. O sea, estamos llegando con Alonso únicamente, porque esto solo lo ha hecho. Veremos si Hamilton es capaz de más o menos igualarlo, pero solo lo ha hecho Alonso. Está llegando a unos niveles de edad que veíamos en la Fórmula 1 en los años 50. Juan Manuel Fangio es la persona con una edad más elevada que logró ganar un título. Lo hizo con 46, es decir, tendría 1 año más de lo que acabará Alonso en 2026. Pero es que desde entonces, desde aquellos años, no lo hemos visto. ¿Por qué ha ocurrido esto? Por la profesionalización del deporte. ¿Qué nos referimos con esto? Tener un
una condición física mucho mejor, estar mucho más preparados, los coches son más exigentes, todo es diferente. No le estoy quitando mérito, por supuesto, a aquella edad, a aquellos años. Aquellos años eran unos coches muy diferentes y que hoy en día no se atreverían a conducirlos porque eran unos coches muy peligrosos. Ahora son unos coches que físicamente son más demandantes y por eso, y no solo ocurre en Fórmula 1, ocurre en todos los deportes. Por eso cada vez vemos a los deportistas ser más jóvenes. ¿Por qué en el mundo del fútbol ya era raro Messi y Cristiano que estuvieran hasta una edad bastante elevada? Porque lo lógico es que un Mbappé con, no sé cuántos años tiene Mbappé, 25, 26, 27 más o menos, pero que ya lleva unos años, sea la figura. Y es lo que es la figura, porque igual pasa con Haaland, que tendrá, no sé, 20, es más joven que Mbappé, 23 más o menos tendrá, no sé exactamente qué años tiene Haaland, pero lo lógico es tener esas edades y estar en el máximo. Lo lógico es ser Verstappen y estar en el máximo. Y cuando ya vas creciendo, ir rindiendo peor. Lo hemos visto toda la historia. Es que fijaros, un piloto tan bien valorado como Kimi Räikkönen fue perdiendo nivel. O el propio Sebastian Vettel. No le ha pasado a Alonso. Y ese es el miedo que yo sí que tenía. Porque aunque ahora mismo no le esté pasando, desgraciadamente le acabará ocurriendo, pues seguramente, por lo menos para estar en Fórmula 1, porque otras categorías no son tan exigentes físicamente, mentalmente y que te requieran tanto y tanto tiempo del año. Esto te requiere 24 fines de semana, lo que supone 24 semanas en un año de 52, que dices, ya son menos de 30 semanas los que no estás pensando en una carrera, pero es que el resto de semanas estás o preparándote para esta carrera porque es lo más exigente o en la fábrica haciendo trabajo con el coche. Es decir, estás el 100% del año pensando en esta categoría. En otras no necesitas tanto compromiso. Entonces, por ese motivo es por el que no vemos pilotos con una edad tan elevada en Fórmula 1. Alonso está rompiendo todo eso. Y yo veía ese 2026, yo esperaba que no. O sea, y me encanta que Alonso se quede justo por eso, pero 2026 era una puerta de salida por todo lo alto muy buena, te marchas, sigue rindiendo a un buen nivel y además no pruebas una nueva reglamentación que a ver cómo funciona. Alonso empezó con unos coches que son, o sea, es que digamos, Max Verstappen, vamos a poner ese ejemplo. Verstappen no conduce un coche de 2001 de una forma buena como lo hacía Alonso, porque es que esos coches ahora mismo para ellos son inentendibles y a la inversa también ocurre o ha ocurrido en la historia. También vimos a un Michael Schumacher que regresó en 2010 y le costó muchísimo adaptarse a aquellos coches. No le ha pasado a Alonso. Es una tremenda locura. ¿Y qué ha propiciado que Alonso quiera esa nueva puerta y en lugar de utilizarla de salida sea nuevamente de quedarse en ese 2026? Pues hay varios motivos por los que confía en ese proyecto de Aston Martin y uno de los motivos más importantes para quedarse es Honda. Hubo muchos rumores el año pasado cuando firmó Aston Martin con Honda de que si el veto que existió de Honda a Alonso seguía estando presente. Existió. Vimos como Honda rechazó que Alonso compitiese en unas Indy 500 con motores Honda por lo que estaba pasando en Fórmula 1, por las relaciones que estaban teniendo. Ese veto existió. Y había muchas dudas de si seguiría existiendo por las dos partes, porque a lo mejor, especialmente Honda, a lo mejor podía ser la más con un ego más alto, por así decirlo, y decir, no quiero tener a Alonso en mis filas. No por otra cosa, sino porque, Alonso, si a mí me das un buen motor, me da igual lo que haya pasado. Entonces, Alonso es la persona que más en ese sentido podría decir, a mí me da igual el pasado, dame el buen motor y trabajamos juntos. Pero Honda es como, a mí no me da igual que cuando tuvimos un mal motor fueses así. No ha sido el caso. Alonso está muy motivado con la llegada de Honda en 2026 y Honda también de trabajar junto a uno de los mejores de la historia, según se ha comentado, según se ha escrito, tal cual así. Están muy motivados por tener en sus filas a Alonso y eso es lo que ha propiciado esta continuación del piloto asturiano o que ha ayudado a que finalmente Fernando Alonso continúe estos motores a largo plazo y luego que además ya no que estén rindiendo bien, sino además lo que provoca tener motores Honda, es decir, eres equipo de fábrica. Honda no es Aston Martin. Bueno, veremos cómo evoluciona esto porque también todavía esto puede cambiar, pero Honda no es Aston Martin, no es como Ferrari, que Ferrari son los motores Ferrari, pero va a ser más o menos similar.
¿Por qué? Porque Honda no tiene equipo Honda, no tiene su propio equipo, su equipo va a ser Aston Martin. Además van a trabajar de una forma más estrecha de lo que lo hacían incluso con Red Bull, como ya en el canal os hemos ido explicando, que han abierto una fábrica también en Silverstone para estar trabajando ahí, junto a donde se construyen los coches. Dejas de depender de Mercedes, ya no de motores, sino de caja de cambios y de suspensiones. Se abre una oportunidad en Aston Martin de estar en igualdad de condiciones. Hoy en día lo lógico es estar por detrás de Mercedes, que ya suficiente es estar peleándoles, o sea, lo lógico sería estar por detrás de ellos. Entonces eso no va a ocurrir en ese 2026 y por todo eso, junto también, y esto es importante y por esto siempre os hemos dicho que el proyecto de Aston Martin a futuro, a 2026 es interesante, Aramco. ¿Por qué Aramco? No solo por la cantidad de dinero que están introduciendo, sino porque en 2026 los combustibles van a pasar a ser unos combustibles más sostenibles y los va a producir y los va a retransmitir Aramco. O sea, no tiene mucho sentido que la distribuidora del combustible luego sea el patrocinador principal. Incluso se habla de el dueño de, veremos eso cómo evoluciona, un equipo de Fórmula 1. Pero lo va a hacer y mientras distribuye combustible al resto va a distribuirse a sí mismo. Entonces ahí hay un beneficio bastante grande. Lo que explicaba Alonso es lo siguiente: parte de la decisión de quedarme en Aston es porque están con Honda para 2026, con Aramco, que es el mejor socio del mundo. Y Honda es definitivamente un fabricante que tiene tanto éxito en Fórmula 1 y no solo en Fórmula 1. En el mundo del automovilismo siempre ha sido una empresa que yo respetaba. No nos funcionó bien en McLaren en los años que llegaron al deporte, pero justo después arreglaron todos los problemas y actualmente están dominando. Han sido campeones del mundo en los últimos años, así que creo que tendrán una buena base para 2026 ya que es muy fuerte. Pero también tienen la capacidad de Sakura de construir algo realmente bonito. Visité Sakura en 2014, 15 y 16 y todavía no lo he visitado, pero sé que allí están muy motivados. Obviamente con los combustibles sostenibles que tendremos en 2026 es algo que tendremos y que me encantaría también experimentar. Tenemos, como he dicho antes, con Aramco un gran socio, así que sí, veo una situación en la que todos salimos ganando y respeto mucho la cultura japonesa. Como todos sabéis, probablemente acabamos de correr en Japón, una carrera especial, llevo siempre un casco especial cuando corro en Japón, un tatuaje de un samurái en la espalda, así que hay un montón de vínculos siempre con Japón y en 2026 es atractivo y espero que después de la experiencia con McLaren Honda y la IndyCar, así ahora tenemos la oportunidad de trabajar de nuevo juntos. Eso es para mí un verdadero placer. Además, indicaros una cosa: el hecho de que haya buena relación junto a Honda es muy positivo. Que ahora vayan a tener esa oportunidad de estar bien, porque bueno, aunque ahora ya no esté ese veto, desde luego que no era lo lógico a lo mejor que Alonso llamase a la puerta y oye, ¿me dais un coche para las Indy 500? Eso no era lo lógico, un coche motorizado por Honda, que son los mejores que tienen ahora mismo en la Indy 500. Palou, que está dominando la categoría, corre con motores Honda. Entonces no era lo lógico, aunque no estuviese ese veto quizá ya presente. Pero si hay una buena relación, hay una posibilidad muy alta de ver de nuevo a Alonso quizá intentando esas Indy 500. Ya no, yo he llegado a leer estos desde ayer de ¿veremos a Alonso correr la IndyCar completa? A mí es algo que me encantaría, porque para empezar, yo sobre todo le quiero ver ganar las Indy 500, lo siento mucho, ya el campeonato se lo dejamos a Palou, yo quiero a Alonso verle competir y ganar las Indy 500, pero para poder hacerlo, yo siempre os he dicho que por lo menos tiene que correr las ovales anteriores. Y si corre los circuitos urbanos, los circuitos normales, mejor aún, los circuitos tradicionales. Entonces es una oportunidad muy buena que va a haber ahí de conseguir esa triple corona, que es un desafío que parecía apartado, pero ahora puede volver a surgir gracias a esa relación con Honda. Además de todo esto, y ya habla acerca de esos, ya no solo de estar Honda y estar Aramco, sino que además considera que cree que es uno de los mejores proyectos para 2026, que eso os lo hemos dicho siempre en el canal. Ahora os doy mi opinión sobre esto y os digo lo que siempre os hemos dicho acerca de ese futuro de Aston Martin, pero él confía mucho y dice que entre los proyectos que hay, si tenía que elegir uno, era Aston Martin a futuro. Lo que decía era lo siguiente: nos adentramos en lo desconocido en términos de reglamento, pero si tuviera que elegir uno, por sentimiento, elegiría nuestro proyecto.
nuestro motor y nuestra unidad de potencia. Uno, porque creo que están dominando el deporte, como he dicho, y tienen un motor muy fuerte en Red Bull y Alfa Tauri, que bueno, aquí dice Alfa Tauri, pero se refiere al Racing Bulls actual, pero bueno, les sigue llamando Alfa Tauri, es normal, no le vamos a culpar. Y dos, con los nuevos combustibles y la nueva normativa, tendrán todas las herramientas disponibles para tener éxito. Así es como me siento. ¿Qué va a pasar con Alonso? ¿Ha acertado con la decisión? Y esto quiero volver a contároslo también porque ayer en el vídeo que hicimos de ese anuncio creo que me expresé mal también por algunos comentarios, algunas respuestas que había en la descripción. Yo digo que para 2025 es una elección mala y si tenías la elección de Red Bull es la elección de la elección de su vida, es la elección que llevas años y años y años esperando. Por eso dije que eso es una elección mala, porque si tenías la opción de verdad de Red Bull, que de eso también os hablaremos en el siguiente vídeo, mejor, pero bueno, esa opción la ha buscado Alonso, según están informando, no ha existido como tal, entonces es eso. Pero la elección de Red Bull era la elección buena para ese 2025, no hay otra elección buena en 2025, no es Ferrari una elección buena en 2025, la de Hamilton no lo es. Esto ya es pensando en ese 2026 y esto es lo que os dijimos siempre. ¿Qué tenía que hacer Alonso? Hay vídeos míos explicando esto, diciendo esto. ¿Qué tiene que hacer Alonso? Depende de lo que él quiera. Y yo pensaba que se iba a decantar, si tenía la oportunidad, por 2025, porque es como os he dicho, veo esa de 2026 una puerta muy buena para haberse salido. Me alegro de que no se marche en 2026, porque si Alonso puede correr hasta los 70 años en Fórmula 1, que siga, porque yo lo voy a seguir disfrutando y yo quiero ver eso. Ahora bien, yo vi esa oportunidad, quizá muy buena opción de salida, y pensaba que se podría decantar por ese 2025. Si tenías que pensar a corto plazo, la mejor opción, la única opción es Red Bull. No hay, de los 9 equipos restantes, no hay ninguno que sea mejor que Red Bull a corto plazo, a un año. A largo, yo siempre os dije que yo me quedaba antes con Aston Martin, y eso os lo he dicho aquí. Quiero decir, entre Aston y Red Bull, bueno, Red Bull podría ser una buena elección también a largo plazo, pero por ejemplo, y es que esto os lo he dicho con Carlos Sainz, que también lo hablábamos sobre su futuro, yo os decía, si tiene la opción de Aston Martin y tiene las opciones porque se marche Alonso, y tenía la opción de Aston o Mercedes, quédate con Aston. Yo siempre he visto a Aston Martin muy buena opción. Lo único que yo también, además, como iban sonando los rumores, pensaba que se podía acabar decantando, pero yo creo que a largo plazo es la mejor opción de las que había. Con la llegada de Honda, con las nuevas fábricas, con el nuevo túnel de viento que finaliza este año. O sea, es decir, yo no creo que sea una mala decisión hacia futuro. Yo lo que creía es que para ese 2025 la única opción es Red Bull, como para todo el mundo, básicamente. Pero ¿por qué se habla de Newey? ¿Por qué se habla de que Verstappen también podía tener interés en este equipo? Porque este equipo va a ser, desde luego, muy bueno. Ya lo hemos visto, ya hemos visto el progreso que ha hecho y este equipo solo puede ir hacia arriba. ¿Ganarán? Nadie te lo puede asegurar. Pero es que en 2026 no te lo puede asegurar ni un Red Bull, que es un reglamento de motores, y recordemos que Red Bull va a hacer sus primeros motores. No han hecho nunca motores y van a hacer sus primeros motores. El 50%, porque el otro 50% lo va a hacer Ford, que Ford lleva 18 años fuera de la categoría. Sí que es la parte eléctrica y la parte eléctrica Ford la domina, no debería de ser malo, pero la parte de combustión es de Red Bull y Red Bull está pidiendo desesperadamente cambios porque en teoría a lo mejor no irían muy bien. Que a lo mejor están pidiendo cambios y luego los pones en comparación y van bien, pero ellos no creen que estén yendo bien ahora mismo. Entonces, yo para mí siempre os dije que la opción a largo plazo, la de Aston Martin, era muy buena, y no quiero decir lo contrario, y no quería referirme ayer a lo contrario, yo me refería a ese 2025, que desde luego la mejor opción era Red Bull, pero para ese 2025, y me alegro muchísimo de que vayamos a ver, es que es una locura que vayamos a ver en el Gran Premio de Madrid, por ejemplo, en 2026 a Fernando Alonso, que ya se está hablando de 2027, que es lo que os digo, es que yo ayer lo ponía, es que hay cosas que quiero hablar en el siguiente vídeo, pero ya hay alguna cosa que voy a comentar aquí. Yo ayer lo ponía en redes sociales porque me lo contestó un amigo de hasta cuánto va a correr, 2026 hasta cuánto va a correr este demente, me lo puso, y yo dije, es que va a retirar a media parrilla actual. Es que no tengo dudas de que puede retirar a la mitad de la parrilla actual. Ya no digamos a Sargent, que yo no creo que siga después de este año, veremos cómo se desarrolla. Ya no digamos a Ricciardo, que yo no sé si seguirá el próximo año, depende un poco de su rendimiento. Lo veo complicado, pero bueno, sí que yo creo que en 2026 es muy difícil. Ya no digamos Zhou, Bottas, que son pilotos que, bueno, les queda poco tiempo, pero es que yo creo que hay pilotos que podrían aguantar bastante tiempo todavía y que Alonso va a seguir a lo mejor ahí todavía.
es una locura y desde luego a futuro ese equipo Aston Martin tiene muy buena pinta, de los mejores de toda la parrilla sin lugar a dudas, y ojalá que acabe siendo la decisión exitosa. También hay un factor importante por el que me gusta mucho esta decisión, que es lo mismo como cuando firmó por ellos inicialmente. Ya en 2022 se tildó de una decisión horrible, resultó ser la mejor decisión posible. Recordemos dónde estaba en el día de hoy Alpine. Pero una cosa que, aunque deportivamente se pensaba que era una mala decisión, había una cosa que hoy en día coincide, y es el hecho de que emocionalmente es la mejor decisión posible. Es un equipo que le ha demostrado un amor incondicional. También, por supuesto, se lo ha merecido Alonso con el rendimiento que ha tenido, pero lo han hecho, algo que no hicieron en el pasado otros equipos. Le han demostrado un cariño inmenso. Aston Martin ha sabido también entender muy bien a los aficionados de Alonso, tanto en persona como en redes sociales, que eso es algo muy importante. Y es un equipo que ya lo hemos visto, que desde luego le ha mostrado un cariño inmenso, y Mike Krack también dio sus palabras en el día de ayer mostrando una alegría inmensa por haber logrado esta renovación con el piloto asturiano, que ya os dijimos que eso de que decían de que habría gente dentro de Aston Martin, esto lo dijo Motorsport, habría gente dentro de Aston Martin que quizá pensaba que era mejor no seguir con Alonso y que podía ser mejor otro líder. Ya os dijimos que esto como poco era que era una táctica para en esta negociación que estarían teniendo de la renovación, pero que sobre todo los más importantes querían que continuase Alonso, y así lo demuestra Krack diciendo: asegurar el futuro a largo plazo de Fernando con Aston Martin Aramco es una noticia fantástica. Hemos construido una sólida relación de trabajo en los últimos 18 meses y compartimos la misma determinación para que este proyecto tenga éxito. Hemos mantenido un diálogo constante en los últimos meses y Fernando ha sido fiel a su palabra. Cuando decidió que quería seguir compitiendo, habló primero con nosotros. Fernando ha demostrado que cree en nosotros y nosotros creemos en él. Fernando tiene hambre de éxito, pilota y está más en forma que nunca, y está completamente dedicado a hacer de Aston Martin Aramco un equipo competitivo. Este acuerdo plurianual con Fernando nos lleva hasta 2026, cuando comencemos nuestra colaboración con Honda en la unidad de potencia. Esperamos crear más recuerdos increíbles y lograr más éxitos juntos. Como os digo, nos dejamos cosas, pero es que fijaros lo larga que ha durado la intervención de Alonso y Aston Martin, así que hay cosas que nos dejamos para el siguiente vídeo, que todavía hay que explicaros también de esta renovación. Además, os queríamos explicar dos noticias también importantes con el mundo de la Fórmula 1 y finalizamos. Lo primero, queremos hablar de unas palabras que ha dado Lando Norris sobre el pasado Gran Premio de Japón, el cual ha descrito para ellos como una vuelta a la realidad. ¿A qué se refiere Lando Norris como este regreso a la realidad? Bueno, sobre todo lo que comentaba Lando Norris es que después de Australia, una carrera donde estuvieron bien y no estuvieron lejos de Ferrari, especialmente de Leclerc, que ya salió Norris diciendo que cree que contra Leclerc quizá podrían haberle llegado incluso a ganar, aunque quedasen por detrás, pero estuvieron lejos en un circuito en el cual tampoco tenían unas expectativas muy altas, y ahora llegando a un circuito de Suzuka en el cual sí que tenían expectativas muy altas, porque es uno de los circuitos que mejor se les dio el año pasado y que mejor se les adaptaba a su coche, pero esperaban poder estar por delante. Ha sido una vuelta a realidad justo por eso, porque no es que no hayan estado por delante, sino que es que han sido claramente superados por Ferrari, incluso por un Leclerc que estaba fuera de posición en clasificación y también logró adelantarles con una estrategia que no era la idónea, aunque ya os hemos dicho que la de McLaren es peor aún, la verdad, la estrategia que hicieron, pero bueno, Leclerc les adelantó aún con esa estrategia que no era la mejor. Entonces, por ese motivo es por el que dice ahora mismo que ha sido una vuelta a la realidad, y a McLaren le haría falta algo más. Creo que al final estamos donde esperábamos estar, que es detrás de Ferrari. Ahí es donde hemos estado todo el año, así que no debería ser diferente. Creo que en la clasificación lo hicimos muy bien. Hicimos algunas muy buenas vueltas que nos hicieron creer que teníamos un poco más. En carrera, sin embargo, volvimos a la realidad. Estaba a solo 10 segundos de Sainz. Creo que eso es un buen trabajo por nuestra parte, pero también estábamos a 30 segundos del ganador. Quizá esperábamos algo más, aunque fuera una falsa esperanza. Si hubiéramos salido más atrás, creo que de hecho nos habríamos conformado con el quinto puesto. Además, lo que hice de las diferencias ya lo tratamos también en el canal, que el propio Norris dijo que no han recortado a Red Bull porque aquí estaban a 30 segundos y el año pasado estuvieron a 19. Así que bueno, les falta todavía quizá algunas mejoras, aún así son el tercer equipo, que desde luego está genial. Esto es lo típico de, es curioso que haya equipos en
no sé, digamos, Haas se está hablando hoy de las mejoras que ya os habíamos hablado también de ellas, pero bueno, se está hablando acerca de las mejoras de Haas en el día de hoy. Pues Haas está motivado para competir por un sexto puesto a lo mejor en términos de coche, y McLaren por el tercero no se conforma, pero bueno, que está bastante bien, siguen siendo el tercer equipo, pero les hace falta esas mejoras que van a llegar en Miami, recordarlo. Y además también para finalizar, y ya terminamos con este vídeo, ha hablado un piloto del ex equipo también de Fernando Alonso, de aquel que no confió en él y que hoy en día luego ha resultado ser una grandísima elección haberlos dejado, que es el equipo Alpine. Ha hablado a Esteban Ocon y unas palabras bastante duras, y es que ya hemos visto la opinión que ha tenido el piloto francés sobre las actualizaciones que llevaron el pasado fin de semana. Os recuerdo, trajeron algunas actualizaciones, primer paquete, aunque ya avisaron que no iba a solucionar los problemas porque específicamente este paquete de mejoras se introdujo o se programó antes de que empezase la temporada. El problema de hacer eso es que, bueno, es una mejora, por supuesto, y mejoraron, ahora os explicamos en qué mejoraron según ellos han comentado, pero el problema está en que no soluciona todos los problemas, entonces que no iba a ser suficiente. Se demostró, se siguió viendo, y ¿dónde mejoraron? Solo mejoraron en el ritmo de clasificación. Es más, Ocon ha contado que han perdido incluso en carrera. Recordemos que en clasificación aquí sí, pudo pasar también el corte de Q2, también lo hizo en Australia, pero Australia tuvo más mérito porque ahí la verdad que estaban teniendo el mismo coche que en las carreras anteriores, así que ahí tuvo más mérito. Aquí parece que ahora Alpine puede pelear por no ser los últimos por antonomasia, porque lo fueron en Bahrein, fueron último y penúltimo. En Arabia Saudí no lo fueron, solo superaron a Sargent y Zhou, que no hizo clasificación. Entonces, luego ya en Australia sí que Ocon se consiguió meter en Q2 y aquí ha sido de verdad que sí que podían, pero hasta ahora en clasificación también estaban siendo los últimos, pero en carrera no han mejorado nada. Fueron los peores pilotos en ritmo de carrera, que sí que está también provocado por el golpe que tuvieron ambos, que perdieron bastante aerodinámica, pero las sensaciones no fueron buenas según comenta Esteban Ocon, y dice que se sentían en otra categoría. Lo que ha dicho es lo siguiente: sentimos que no podíamos luchar, los otros estaban como en otra categoría. Hay algunas cosas que hemos cambiado, lo que acabó significando en que sufrimos más en la carrera, pero seguro que no eran buenos. Veremos Alpine, la verdad que desde luego es un equipo que está bastante ahora mismo perdido, porque el cambio de concepto, que bueno, cambio de concepto, la verdad, como no hayan cambiado mucho el suelo, porque por fuera no se ve demasiado, que bueno, podría ser que ahí esté ese cambio de concepto, ¿no? Pero no ha funcionado, no han mejorado nada prácticamente con relación al año pasado, que esto es un problema muy gordo porque el resto sí que mejora bastante, y por eso es por lo que han pasado de ser líderes del resto a estar peleando, a estar últimos, básicamente. Así que veremos qué es lo que son capaces de hacer el equipo francés, porque los dos pilotos franceses, los dos pilotos del equipo, que hablando de tanto mercado de fichajes que estamos hablando últimamente, los dos pilotos están buscando desesperadamente un equipo al que ir el próximo año, porque ninguno tiene renovado su contrato para la próxima temporada con ellos, así que si pueden salir lo van a intentar. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, y déjame en los comentarios tus impresiones. ¿Qué opinas sobre la renovación de Fernando Alonso? ¿Qué es lo que te parece esa unión con Honda? ¿Te gustaría, además, hablando acerca de esa unión con Honda, verlo más adelante, que os sea esto en 2050, por favor, pero verlo en otras categorías, verlo intentar nuevamente esa triple corona y competir en esas 500 millas de Indianápolis? Me encantaría que me lo dejarais en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.